Entonces, debemos de tener bien claro, como ya hemos visto en todas las clases, que el proceso de envejecimiento es algo continuo que puede ir avanzando desde cualquier edad, no es algo lineal, no es algo universal, pero al menos con el proceso del envejecimiento conectivo, sabemos que representa pues un proceso continuo que puede ir desde la disminución normal de las funciones cognitivas hasta una pérdida progresiva, y patológica de estas mismas. Entonces, pues a partir de esto, de entender todo este proceso, ha habido a lo largo de los años muchísimas definiciones que han tratado de dar un parteaguas para el diagnóstico y el tratamiento de, del deterioro cognitivo. Uno de ellos es el de que trató de dar Kral en 1958, que lo definía como el olvido benigno de la senescencia. Después se hizo otro concepto por... Bueno, aquí les tengo como que los conceptos, las definiciones que más resaltables y des, destacadas en cuanto a los adultos mayores se refiere, porque hay otras definiciones de deterioro cognitivo que no necesariamente suceden en personas mayores, puede ser en cualquier punto de la vida y a partir pues de cualquier otros procesos. Ok, y bueno, el siguiente que vamos a tratar es el del Instituto Nacional de Salud Mental, en el cual lo definía como el trastorno de la memoria asociada en la edad. Inclusive este mismo instituto propuso una serie de criterios diagnósticos para el trastorno de la memoria, pero estos fueron criticados porque podría incluir de manera amplia al casi el 90% de la población adulta mayor, porque establecía como punto de referencia a los adultos jóvenes. Entonces, es lo que el doctor nos estaba comentando cuando vimos el tema de memoria, de, de que no puedes evaluar a una cierta edad lo que esperas que tenga de función cognitiva, que la tenga, por ejemplo, de un niño, nos da el ejemplo de un niño que esperes que haga las tareas o que tenga los razonamientos de un adulto, pues tampoco vas a esperar de que un anciano tenga las mismas funciones cognitivas que va a tener un adulto promedio. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, y pues por eso básicamente hubo la necesidad de crear uno nuevo, un nuevo concepto. El siguiente es el que vamos a tocar, es el que propusieron Rigsberg en 1988 y que posteriormente nada más fue como que readaptado por Ficker en 1991, y lo definieron como una situación de disfunción cognitiva que no alcanza un grado de demencia. Únicamente eso. Ya después existieron incluso otros estudios, por ejemplo, el estudio canadiense de salud y envejecimiento, que esto no lo tengo aquí en la diapositiva, que originaron el término de deterioro cognitivo sin demencia. Y las siglas son CINDI por las siglas en inglés de Cognitive Impairment, no Dementia. Y aquí en ese término se acuñan los individuos cuya alteración cognitiva no es suficiente para una gravedad que constituya una demencia. Y este mismo, es lo mismo que les mencionaba hace rato. Esta misma definición del Estudio Canadiense de Salud y Envejecimiento, pues dio este término de deterioro cognitivo sin demencia, pero que incluían no solo a las personas
en que estaban en un proceso para demenciarse, por así decirlo, sino que también había personas que tienen un déficit cognitivo a lo largo de la vida. Por ejemplo, los pacientes que tienen encefalopatía y que no ha evolucionado, y aquellos que presentaron dificultades en el aprendizaje durante la infancia. Así que no nada más englobaba a los pacientes adultos que estaban en un proceso de demencia. Y bueno, el siguiente concepto que vamos a ver es el de Peterson en 1999. Bueno, Ronald Peterson, encabezó un grupo donde se investigaron en la población de Rochester a cargo de la institución de la Clínica Mayo, y pues llegaron a este mismo equipo interdisciplinario en 1999, llegó a acuñar el término deterioro cognitivo leve, o DCL, o MCI, por sus siglas en inglés de Mild Cognitive Impairment, para aquí describir a las personas que tienen un trastorno cognitivo que no es suficientemente grave para hacer la demencia. Entonces, casi parecido al que habían propuesto Reisberg y Flicker, pero la diferencia aquí que hicieron es de que el equipo de Peterson lo que innovó fue que incluyeron unos criterios diagnósticos en los cuales se incluye una queja súbita de la memoria, que esta es corroborada por el paciente y del cuidador en la entrevista. El trastorno objetivo de la memoria, que debe valorarse a través de pruebas que midan un recuerdo. Para esto, no sé si recuerdan todo lo que Karen Orozco nos expuso, o sea, para eso nos va a servir, como el mini mental test y todas esas cosas, de que al menos empezar de algo básico, de que esté orientado en tiempo, espacio, su nombre, de quiénes son las personas, o sea, valorar no solo la memoria a largo plazo, sino la de corto plazo. Así nos vamos. Un poco más adelante, mi compañera Fer Rivera nos va a estar hablando de esto. La cognición general normal también va a ser un criterio diagnóstico, pues que el funcionamiento cognitivo en general es considerado que no debe haber una alteración de otras funciones cognitivas que le haga pensar al médico en un déficit global. Esto es lo que se sugiere en el tercer criterio. La otra es las actividades de la vida diaria conservadas, porque se sabe que, bueno, al menos en esta definición, cabe de que las personas con deterioro cognitivo leve no tienen una alteración de las actividades de la vida diaria. O a lo mejor habrá algunas limitaciones, pero leves y relacionadas a la edad, pero no tal cual de que, por ejemplo, de que de plano no pueda abrocharse una camiseta, bueno, a excepción de que tenga cierto grado pues de Disney y así, ¿verdad? Pero eso ya es otro rollo. Pero bueno, esa es nada más como que un ejemplo. Y la no demencia, de que pues, como el término lo acuña, pues no debe de tener demencia la persona, y ya pues para eso aquí nos indica la bibliografía que se pueden emplear los criterios de el DSM-4 o los de la INCTS ADRD para la enfermedad de Alzheimer. Y pues bueno, este mismo equipo de Peterson, en base a, como todos los demás definiciones, pues siempre están todos bajo la lupa. Pues vamos a ver si funcionan, si no funcionan, a ver qué tal nos va. Pero de todos modos, el equipo de Peterson reconoce y está de acuerdo de que pues todo para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve, pues aparte de la aplicación de los criterios
pues básicamente es una tarea de orden diagnóstico en el que cual pues deben intervenir neurólogos, neuropsicólogos, geriatras y enfermeras que hayan evaluado al paciente y ya pues quienes mediante el estudio de la historia clínica del sujeto, los datos de la entrevista, la valoración del estado mental y del análisis del perfil cognitivo, pues se decide que si cumple, si está dentro de aquí en este diagnóstico o si tendrá alguno otro, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Ok. Bueno, ya posterior a la aplicación de esos criterios diagnósticos, pues se puede eh, clasificar al deterioro cognitivo leve en 3, que si se dan cuenta en esta diapositiva, pues se pueden englobar pues en 3 subtipos. El amnésico, que es un déficit eh, predominante en la memoria, pero los demás dominios están conservados y por los dominios entiéndanse otras funciones cognitivas como la atención, demás, el pensamiento, el lenguaje. Para eso se refiere a los dominios. El siguiente es el de múltiples dominios, que se caracteriza por una alteración leve de la memoria, pero también hay un déficit en otras funciones cognitivas. Y el amnésico, que es otra polaridad, es el que el, supone un déficit predominante en alguna alteración diferente de la memoria y esta misma está conservada. O sea, que no se le olvida nada al paciente, pero sí tiene un déficit en em, pues en alguna función diferente, por ejemplo, en el lenguaje, en la capacidad visoespacial. Es un ejemplo. Y así. Entonces, a partir de esto, bueno, regresamos. Nos damos cuenta de que pues aquí mismo pueden existir pues las dos polaridades, ¿verdad? Los pacientes que tienen un déficit de la memoria y los que tienen un déficit diferente a la memoria. Y a partir de esto, pues vamos a hacer como combinaciones de qué puede ser. Entonces, a partir de esto, pues tenemos otra como subtipos. El primero de ellos, pues, es un deterioro cognitivo leve, amnésico puro, pues donde predomina la pérdida de memoria, básicamente. El segundo es un deterioro cognitivo leve, amnésico, con múltiples dominios. Aquí el amnesia acompañada con déficit de algún otro dominio de la cognición. El tercero, el déficit cognitivo leve, no amnésico, que solo tenga un dominio afectado, aparte de la memoria. Perdón, diferente de la memoria. Y el cuarto, pero no menos importante, el, el deterioro cognitivo leve, no amnésico, de múltiples dominios, memoria conservada y más de una función cognitiva deficiente. Recordemos que ninguno de estos subtipos engloba algo así como la demencia. Y doctor, yo de aquí tengo una duda porque pues la, la estadística que voy a presentar más adelante pues no engloba como que algo más reciente, pero en su consulta, ¿cuál ha sido el que más frecuente encuentra? Ay, no sé.
No se El de escucha. tipo amnésico puro con mucho es el más frecuente. Sin embargo, déjenme decirles que no hay un predominio. Tarde o temprano empiezan a alterarse otros dominios. Bueno, no en el corto plazo, pero si más adelante usted se va a dar cuenta, cada uno de esos subtipos de deterioro cognitivo se supone que nos da la pauta para saber hacia qué tipo de síndrome demencial va a evolucionar. Ok, sí. Bueno, eso de a la evolución a demencia también va a ser un punto que vamos a tocar más adelante. Ok. Ok, muy bien, gracias, doctor. Bueno, continuamos. Bueno, el diagnóstico. Obviamente, como estamos hablando de un deterioro cognitivo, pues lo que vamos a estar evaluando van a ser las funciones cognitivas. Pues entre ellas aquí tengo enlistadas con las principales. Tenemos que prestar atención a la memoria, que ya vimos que es el conjunto de procesos mentales de orden superior que incluyen la recolección, almacenamiento y recuperación de la información, y aquí pues de los más afectados. La atención, que es la capacidad de generar, mantener y dirigir un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Y la capacidad visoespacial, que es necesaria para representar, analizar y manipular un objeto mentalmente, pero también podemos evaluar otras como el lenguaje, de que se reconoce cómo se llaman las cosas, así que de ese tipo. Y pues ya esto, ¿cómo se detecta? Pues a partir de pruebas, inclusive más adelante mi compañera les va a presentar una. Y todo lo que, las pruebas con las que nos vamos a ayudar, tienen que ir encaminadas a, a explorar esas funciones. Y ya, pues nada más para mencionar algunos, pues podemos emplear el test de fotos o el fototest, el test de alteración a la memoria, el test del reloj, pues el mini mental test. Y así el que vamos a presentar más adelante es el Montreal Cognitive Assessment. Más adelante les van a hablar de eso. Y bueno, también tenemos que evaluar la funcionalidad, como les mencionaba. En el deterioro cognitivo leve no existe una alteración a las actividades de la vida diaria, o si las existen son mínimas, propias, o sea, restricciones propias de la edad. Ya ven que el doctor siempre nos dice que hay pacientes suyos que les encantan los deportes extremos, pero son así cosas como limpiar el baño. Y pues, o sea, eso no podría ser, bueno, una persona adulta normal no podría ser como una actividad diaria que supusiera algún riesgo o incluso alguna dificultad, pero para los pacientes geriátricos, pues sí. Y ya, pues aquí estamos hablando de algunas actividades de la vida diaria, como cuáles, pues, mmm, por ejemplo, lavar la ropa, cuidar la casa, preparar la comida, hablar por teléfono, tomar sus medicamentos, que no se le debía tomar sus medicamentos, por ejemplo, o ir de compras, inclusive utilizar algunos medios de transporte. E inclusive en cuanto a la funcionalidad, también se llega a evaluar mucho los asuntos económicos propios, de que sea capaz de administrarse financieramente, según lo que he, he leído. Y pues así. Los siguientes son los síntomas neuropsiquiátricos, que ya los cambios en la conducta o en la personalidad de más de 6 meses de duración a partir de los 50 años de edad y observados por el propio paciente y por algún otro, por el cuidador, pues ya nos está hablando de que tiene algo.
Inclusive podría ser parte de algún criterio diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico. Ya pues lo más frecuente podría ser ansiedad, disforia, irritabilidad, euforia, carácter cambiante, cosas de ese tipo. Y ya pues debe existir o existe una alteración de la conducta que podría ser lo suficientemente severa para alterar las relaciones interpersonales de la persona. Y aún así, pues, aunque tenga estos síntomas neuropsiquiátricos, el paciente, recalco, no tiene criterios de demencia. Y ya por último, para el diagnóstico también nos apoyamos en biomarcadores. Los biomarcadores sabemos que es un indicador característico de alguna enfermedad que podemos medir, que podemos evaluar de forma objetiva como indicador de procesos biológicos normales, procesos psicológicos o respuestas a fármacos, pues respecto a una intervención. Y ya pues los biomarcadores los existen, bueno, para estos existen de 3 tipos. Los primeros de ellos son aquellos que reflejan de forma directa la patología a través de la evidencia de depósitos de proteínas como la proteína beta amiloide y la proteína tau. Aquí pues la tenemos en determinación conjunta en líquido cefalorraquídeo. La proteína amiloide, beta amiloide, perdón, usualmente está disminuida, la tau está aumentada, incluso nos vamos a apoyar en imagenología para pues tener evidencia de una lesión neuronal o un proceso neurodegenerativo, apoyándonos pues de resonancia magnética, de PET o de SPECT, y esos también nos vamos a llevar en biomarcadores que puedan estar relacionados con procesos de muerte neuronal, daño sináptico, estrés oxidativo e inflamación, que pueden ser pues ya considerado como parte de una cadena de eventos o un mecanismo de defensa. Y ya pues los niveles que se han observado relacionados pues son niveles altos de interleucina 6, de factor del necrosis tumoral alfa, el factor transformante beta, osteopontina. Y ya pues la bibliografía también nos mencionaba que el YKL40, que es un marcador de actividad de astrocitos, se muestra elevado en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es también de muestras de líquido cefalorraquídeo. Y pues nada, más adelante les van a estar hablando un poquito más de esto. Pero nada más como un preámbulo. Con todo esto, hacemos el diagnóstico del deterioro cognitivo leve. Y así. Bueno, vamos a hablar de la epidemiología. Bueno, de en ANSEM, que es el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, se hizo pues un estudio con representación nacional y las cifras de prevalencia e incidencia para el espectro del deterioro cognitivo sin demencia son las siguientes. Aquí en ese estudio pues nada más se tomó esa definición del deterioro cognitivo sin demencia, y ya pues en este estudio que se encontró de que el 28.7% de la población mexicana mayor a 65 años cumplen con esta
clasificación. Deterioro cognitivo sin demencia. Y ya, también se observó que esta prevalencia global tiene un incremento mayor con la edad y un decremento con la escolaridad. Es decir, las personas que tienen acceso o que tuvieron más bien acceso a la educación tienen menos probabilidades de tener un deterioro cognitivo. Incluso creo que esto ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Y pues nada, las cifras de incidencia durante 2 años que se realizó el estudio fueron de 223 frente a 1000 personas años. Y estas cifras fueron significativamente mayores a otras reportadas aquí mismo en esta tabla que está aquí para otros países. Pues. Pero pues también se encontró que existe mayor incidencia de esta clasificación de deterioro cognitivo sin demencia para las personas entre los 70 a 79 años de edad y otros factores para que aumente esta incidencia, pues porque más frecuente encontrado en personas analfabetas, en mujeres y en población rural. Aunque inclusive en otras bibliografías, bueno, esto fue algo que se encontró aquí en México, pero en otras bibliografías, inclusive que se mencionan de estos mismos estudios de los países, en esta misma bibliografía, es de que el, podrían o no afectar a los hombres o a mujeres. O sea, en algunos estudios se encontró de que sí, a las mujeres se están más afectadas que los hombres, pero hay otros países que caso contrario. Yo creo que más bien esto se deba pues a la estimulación temprana que se pueda tener, inclusive pues por las costumbres, la sociedad en general. Por ejemplo, pues aquí en México, pues ahorita las generaciones que ya están mayores, las mujeres no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a la escolaridad se refiere, solo por poner un ejemplo. Ya, no sé qué opine, doctor. Bueno, nada, que voy a continuar con los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo. Tenemos, vamos a hablar de 5, que presentamos 4. La edad. La principal es la edad para el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo sin demencia. Tiene un aumento en la prevalencia conforme aumenta la edad. Pues nada, lo mismo. El deterioro cognitivo leve no amnésico tiene un aumento de la prevalencia según la edad. Todos básicamente van a llegar, como dijo el doctor, a cierto punto en el que a lo mejor llegan a alterarse múltiples dominios y así. Entonces, también esto mismo lo que les mencionaba del sexo, la posible evidencia de deterioro cognitivo más temprano pero gradual sucede en los hombres, pero en las mujeres es un paso abrupto en edad más tardía. ¿A qué se refiere? De que el deterioro, la bibliografía que sustenta esto, de que el deterioro cognitivo en los hombres se presenta más temprano, digamos como a los 50 años, pero empieza de forma gradual. Y en las mujeres no, supongamos de que empieza a los 70 años, pero empieza y es de lleno. La educación, ya mencionamos que se relaciona como un factor protector y por el contrario, pues una falta de educación, pues no, esto nos referimos de que pues educación académica, ¿verdad? Y a medida que disminuyen los años,
de los estudios, la prevalencia del deterioro cognitivo leve aumenta. El estado civil. Por alguna razón se han encontrado que mayores cifras de prevalencia entre las personas que nunca se han casado que entre los que se han casado alguna vez o están casados. Así que, pues, no sé. Eso fue lo que se encontró. Y ahora, los factores de riesgo asociados son las comorbilidades, la diabetes como factor de riesgo para básicamente todo. Tiene un riesgo relativo de 1.58 para el deterioro cognitivo leve amnésico, mientras que para el no amnésico tiene de 1.37, perdón, un riesgo atribuible global de 8.8%, pero en los latinos es más alto, inclusive también en los afroamericanos. Los latinos es del 11%, y los afroamericanos del 8.4%. No sé si es, y pues yo intuyo, o sea, infiero de que esto podría estar relacionado con los sistemas de educación que se tengan en el país. La enfermedad cardíaca tiene mayor prevalencia en el deterioro cognitivo no amnésico en las mujeres, pero pues está como que es nada más un hallazgo porque no tiene una correlación, nada más, y en general. Y lo que sí está asociado es para ambos tipos del deterioro cognitivo leve. Por ambos tipos me refiero al amnésico y al no amnésico. La depresión sí supone un factor de riesgo y tiene el doble de riesgo. Un paciente en geriátrico que tenga estados de depresión tiene el doble de riesgo, básicamente. Conclusión. Y pues con esto concluyo mi aportación. No sé si tenga alguna otra duda. Si no, le cedo la palabra a mi compañera María Fernanda. Bueno, ya vamos a seguir con evolución. Bueno, vamos a hablar un poco de el riesgo de la progresión del deterioro cognitivo leve a la demencia. Y bueno, pues esto va a depender de dónde se hagan los estudios y porque pues obviamente en las clínicas de memoria esto va a estar aumentado hasta un 10 a 15% anual. Sin embargo, en la población en general, estas tasas de progresión van a bajar a un rango de entre 6 a 10% anual. Sin embargo, pues también se tiene que el riesgo eh, de progresión está aumentado del 1 al 2% en pacientes con deterioro cognitivo leve a la población en general, que sea en estado normal. Y vamos a tener algunos predictores que van a ser el estado cognitivo, la genética, la imagenología, el metabolismo cerebral y también un perfil de líquido cefalorraquídeo. La siguiente, por favor. Vamos a tener que el estado cognitivo, pues va a estar, la progresión a demencia va a ser mayor, bueno, el riesgo va a ser mayor en la medida en que el grado de la alteración cognitiva sea mayor. Y esto se va a definir en función del grado de la gravedad del trastorno. Y algo que es importante mencionar es que la presentación inicial y la caracterización de los subtipos del DSL van a determinar el tipo de demencia al que pueden progresar. Tenemos que un subtipo amnésico puede evolucionar a una enfermedad de Alzheimer en el 50% o a una demencia de tipo vascular. Un deterioro cognitivo leve de múltiples dominios
en el 66% de los casos va a progresar a la enfermedad de Alzheimer. El subtipo no amnésico va a progresar a una demencia del tipo no Alzheimer, y el subtipo disejecutivo, que es déficit de la función ejecutiva, puede evolucionar a una demencia frontotemporal. ¿La que sigue, por favor? Vamos a tener que, en cuanto a la genética, el genotipo ApoE4 se ha relacionado como factor de riesgo para la demencia, y se tiene que la frecuencia en que se encuentra al menos un alelo de E4 es mayor en estos pacientes, y que la frecuencia de ApoE4 es mayor en los pacientes que tienen un DCL amnésico que en los que no tienen, que en los que tienen un DCL no amnésico. Bueno, la imagenología básicamente se va a basar en la atrofia cerebral, y específicamente la que se refiere a cambios volumétricos, especialmente en la resonancia magnética. Y bueno, básicamente en la atrofia cerebral lo que va a darnos, por así decirlo, son cambios. Más bien, lo que nos revela es que hay cambios en el hipocampo, en la corteza entorrinal, en el volumen de los ventrículos y en el volumen del cerebro global. En cuanto al metabolismo cerebral, básicamente se dice que hay una disminución del metabolismo cerebral y se crea un patrón de neurodegeneración e hipometabolismo en las regiones temporoparietales, y justamente en la imagen que tenemos ahí, pues es una imagen de PET que va a reflejar el metabolismo de la glucosa y la progresión de la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer. Va a estar primero, las primeras dos imágenes, la de arriba y la de abajo, van a ser una imagen normal, y a medida que va progresando, o sea, la primera es una imagen normal, la última es una fase avanzada de demencia por enfermedad de Alzheimer, la segunda muestra un deterioro cognitivo leve secundario a enfermedad de Alzheimer o que va a progresar a enfermedad de Alzheimer, y la tercera pues es una fase inicial de demencia por enfermedad de Alzheimer. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al perfil en líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener, ya se mencionó un poco de que hay pues biomarcadores, y estos, algunos van a bajar, algunos van a subir. El que va a bajar, que se tiene como principal, es el péptido beta-amiloide 1,42, y otros la proteína tau total y la proteína tau fosforilada en treonina van a aumentar. Sin embargo, se menciona que aunque los biomarcadores son importantes, no, perdón, más bien, se tiene que la evolución de los pacientes con deterioro cognitivo leve no siempre es la demencia, o sea, hay otras rutas que puede seguir, por así decirlo, y en eso, pues, del 6 al 47% se mantiene el deterioro cognitivo leve, del 16 al 50% hay una reversión a la normalidad. Sin embargo, más del 74% hay una mortalidad aumentada del 74% respecto de los sujetos con DCL a los pacientes sanos. La que sigue, por favor. Ahora sí que vamos a pasar a los marcadores cognitivos.
Y esto nos dice que aun cuando los biomarcadores y todo lo que ya vimos, pues sí es importante, los marcadores conductuales o cognitivos, pues también son muy importantes. Y estos básicamente son cambios en la velocidad del procesamiento de información, cambios en la función ejecutiva y cambios en el razonamiento. Los individuos con deterioro cognitivo leve que van a progresar hacia demencia normalmente pueden mostrar déficits cognitivos, como los que mencionamos, hasta 6 años antes del diagnóstico clínico. Y bueno, las pruebas neuropsicológicas van a evaluar, ahorita vamos a ver bien, pero pues básicamente van a evaluar el recuerdo diferido, que es la capacidad de retener nuevos recuerdos, la velocidad perceptual y la función ejecutiva. La que sigue, por favor. Vamos a pasar ya a la valoración. Y bueno, casi todos los pacientes van a llegar con una queja de memoria, o bueno, ya sea que la refieran ellos o los familiares. Y bueno, primero hay que discernir si esta queja de memoria es parte del proceso normal del envejecimiento o si es una señal de deterioro patológico. Y bueno, también tenemos que mencionar que los vacíos la dificultad para recordar información puede provocar vacíos en la memoria que no afectan el desempeño en la vida diaria, pero en el envejecimiento patológico, estos vacíos de memoria van a llegar a afectar la independencia. Y bueno, la historia clínica y la valoración del estado mental se tiene que hacer a partir del nivel de funcionamiento previo, o sea, cuánto ha cambiado, y la referencia del nivel cognitivo global y el desempeño que tenga el paciente. Y bueno, básicamente aquí hay un algoritmo que ya nos presentó Andrea la subdivisión que habría en el deterioro cognitivo leve. Y pues básicamente esto es un algoritmo para el diagnóstico de estos subtipos, pero pues obviamente no es así de fácil, pero en general, si hay un déficit de memoria, nos vamos a ir directamente a la rama del deterioro cognitivo leve amnésico. Y después de esto nos tenemos que preguntar si solamente es un déficit de la memoria. En caso de que así sea, sería un amnésico puro, y en caso de que no, sería un amnésico de múltiples dominios. En caso de que no haya déficit de la memoria, nos llevaría a un déficit, a un deterioro cognitivo leve no amnésico. Y si solamente el déficit es de un dominio cognitivo, sería un deterioro cognitivo leve no amnésico de un solo dominio, mientras que si ya abarca más, pues sería de múltiples dominios. La que sigue, por favor. Vamos a pasar a bueno, también tenemos que mencionar que la etiología del deterioro cognitivo leve puede ser, hay que determinar la etiología probable, y esta puede ser degenerativa, que va a tener un inicio gradual y una progresión lenta. Puede ser vascular, que normalmente se da con un inicio abrupto y con historia de factores de riesgo vasculares. Psiquiátrica,
que va a empezar con historia de depresión o una depresión actual o su ansiedad, o secundaria a alguna enfermedad como podría ser insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. Y bueno, en caso de que sea secundaria a otra enfermedad, pues además de el tratamiento del deterioro cognitivo, se tiene que aterrizar un tratamiento para estas enfermedades. La que sigue, por favor. Ahora sí, ya pasaríamos a una de las pruebas más como características para esta enfermedad, que es el MoCA, que bueno, es por Test de Evaluación Cognitiva de Montreal. Y aquí se van a evaluar diferentes tipos de habilidades cognitivas. Estas van a ser la orientación, memoria a corto plazo o recuperación retardada, la función ejecutiva o habilidad visoespacial, las habilidades de lenguaje, la abstracción, denominación de animales, atención, prueba de dibujo del reloj, que esta, bueno, se les va a dar diferente nivel de puntuación, que bueno, aquí están en la diapositiva. Y bueno, estas se van a evaluar con pues, las preguntas que ahorita vamos a ver. Regresaré un poquito nada más para mencionar las ventajas. Pues las ventajas es que es muy breve, es simple y es confiable. Y también hay una versión para los pacientes con discapacidades visuales. Y las desventajas, la única que se menciona es que no es determinante, pero incluso en la misma fuente dice que ninguna de las pruebas es determinante. Entonces, pues es una prueba muy buena. Ahora sí, la que sigue. Vamos a empezar con la evaluación de la capacidad visoespacial o ejecutiva. Y en esta, lo que se va a hacer es que... A ver, si quieren médicos, ahí déjele, doctora. Ok. Vamos a continuar el día de mañana nada más con la valoración del MoCA. Que va a ser una prueba, la verdad, muy rápida también de valorar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Doctor, Mándeme. ahorita bueno, mi compañera dijo que era muy importante como reconocer o valorar si los cambios en la memoria habían sido por envejecimiento normal y envejecimiento patológico. ¿Cómo podemos hacer esa distinción, pues, en la consulta? O sea, ¿cómo saber que esta afectación de memoria es porque el paciente, pues, está envejeciendo y esta afectación de memoria es porque el paciente trae algo ahí de deterioro de memoria patológico? A ver, en primer lugar, el deterioro cognitivo leve, ¿sí? No involucra déficit o alteraciones en las actividades de la vida diaria. Lo primero cuando un paciente se queja de que tiene problemas de memoria es indagar sobre si estos problemas de memoria están afectando las actividades de la vida diaria, porque si las están afectando, entonces existe la posibilidad de que ya no estemos ante un deterioro cognitivo leve, sino que estemos ante un problema de demencia. Eso es lo primero. Y ya después se hacen pruebas y se interroga más, porque a la demencia no nada más le acompañan manifestaciones cognitivas, hay otros síntomas también que hacen pensar que se trata de un síndrome demencial. Si no hay datos de demencia, entonces se proceden a hacer las pruebas de rendimiento cognitivo. Aquí yo les preguntaría, cuando vimos memoria y cognición y cuando vimos envejecimiento del sistema nervioso central, y cada uno de los dominios cognitivos, ¿qué era lo que comentábamos? ¿Qué tipo de memoria es la que se ve afectada? Porque eso lo comentamos. Y dijimos, hay dos memorias que suelen verse afectadas de manera normal durante el proceso de envejecimiento. ¿La de corto plazo, doctor? La memoria a corto plazo. Dentro de la prueba esa que va a poner la doctora, que es la del MoCA, ¿sí? Por ejemplo, el recuerdo diferido, que es recordar 5 palabras que va a poner ahí la doctora, que es rostro, sede, iglesia, clavel y rojo.
Puede ser que el paciente muy seguramente se vaya a equivocar en eso. Pero en cuanto yo le dé pistas semánticas al paciente sobre esas palabras, acto seguido las va a recordar. Sería imperdonable que un paciente, por ejemplo, con cierta escolaridad, no me identifique qué animal es el primero que aparece en esa imagen del MOCA. Pero si es esperado que alguien que se dedica, por ejemplo, no sé, que no sabe leer ni escribir, que es analfabeta, que tiene estudios muy básicos, me identifique el animal del centro. ¿Sí? A lo mejor no va a saber que eso es un rinoceronte. Y va a ser muy difícil que alguien también con un nivel de escolaridad bajo sepa decirme que el animal de la derecha no es un camello, sino un dromedario. Aunque me diga camello, pues yo se la daría por buena. ¿Me explico? Entonces, eso va a ser muy difícil que suceda. Va a ser muy difícil que suceda que un anciano, independientemente de la edad, no me pueda dibujar un cubo. O no me pueda dibujar un reloj que marque las 11:10. Eso difícilmente va a suceder durante el envejecimiento normal. Esos son datos de patología. Y ya más adelante la doctora va a ir viendo. Para eso sirven las pruebas, doctor. ¿Ok? Ok. Les tengo una noticia. Mañana salgo de viaje en el transcurso de la mañana. Entonces yo creo que no vamos a tener clase. Me voy a mi ranchito. Tiene ya mucho tiempo que no veo a mis padres. Yo voy para un año. La verdad es que voy a ir conduciendo. Pensaba acompañarlos con audio, aunque sea, pero no, porque esto del MOCA sí es algo gráfico y hay cosas que les quiero preguntar de esto. Entonces, no, yo creo que nos vamos a ver pasado mañana. Ok, Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. ¿Hecho? Sí, Nos vemos pues el miércoles si Dios quiere. el miércoles, ¿sale? el jueves. También. Ah, ¿por qué el jueves? Pues hoy es martes. Hoy es martes. Pues martes. Ah, Sí, es no, sí es cierto. cierto, el jueves. Es perdón. el jueves. Sorry. Nos vemos el jueves, ¿sale? Bye, doc. Bye. Hasta luego, bye. Bye. Bye, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Bye.